Dios, el creador de la vida, creó la vida humana, sí, también creó la vida animal. Y los animales comparten la vida con nosotros, los seres humanos, porque podemos hablar de la vida de cada uno, nuestra vida, mi vida, pero más ampliamente y con una amplitud de pensamiento, también podemos hablar de la vida, la vida. Se lo digo porque al morir, la vida no termina, termina la vida propia, que continúa en la eternidad, pero la vida es la vida. Y entonces nos viene bien voltear a mirar la vida animal, donde hay sufrimiento también, donde hay alegría también. Y de esto hablaremos hoy a partir de dos razonamientos principales. Uno, se ha puesto de moda el tener mascotas en lugar de hijos y en tratarlos como si fuesen hijos. Se está viviendo una humanización de los animales. ¿Esto es lícito o no? Y el segundo punto de razonamiento es que el ser humano es responsable de la creación y esto implica la responsabilidad de la vida animal y no hacer sufrir a los animales es algo muy humano. ¿Mm? Acompáñeme, es el tema de hoy. Para tratar este tema busqué a Manuel Ocampo. Él es actualmente profesor investigador de la Universidad Panamericana. Tiene un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Anáhuac, una maestría en bioética por el Centro de Estudios e Investigación de Bioética. Manuel Ocampo Ponce es el fundador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Anáhuac y también hoy es el director del Centro de Estudios e Investigación de Bioética. Querido Manuel, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Encantado de estar aquí contigo otra vez y con tu selecto auditorio. Gracias, es un privilegio conversar contigo, con gente que sabe que sabe y lo sabe decir. Gracias, Manuel. No, igualmente, Roberto, ¿Quién me encantado. iba a decir a mí que algún día iba a conversar con un doctor en filosofía, pero acerca de perros y gatos, amigo? Sí, bueno, hay toda clase de mascotas, porque ahora hay toda clase de mascotas, ¿verdad? ¿Te pareció bien ese principio? El No, ser muy bueno. humano es responsable de la creación y por lo tanto es responsable de la vida animal. ¿Y te gustó ese Bueno, principio? En lugar de hablar de la vida propia, hablemos de la vida, la vida. Y la vida se desarrolla en todas las formas vivientes. así es. Tendría que hablar Así de es. las plantas también, ¿no? Claro, desde los vegetales, los animales, el hombre, los ángeles y Dios, ¿no? Ah, claro. Todos los seres vivos. Y bueno, pues es interesante lo que dices porque justamente este orden que nosotros podemos descubrir, pues nos deja ver que el mundo inerte, o sea, los minerales, todo lo que no tiene vida, se ordena a lo que tiene vida. Y eso lo podemos descubrir. Y lo que tiene vida vegetativa o las formas de vida más sencillas, más simples, porque tienen funciones o facultades más básicas, como los vegetales que se nutren, crecen y se reproducen. Estos se ordenan a animales más complejos, a vivientes más complejos. Los vegetales son vivientes porque tienen vida, porque están vivos, porque tienen movimiento propio. ¿Sí? Estas Ujú. facultades de nutrirse, ¿no? De crecer y de reproducirse implican una cierta actividad inmanente, decimos nosotros en filosofía, pero se ordenan a otros más complejos, que son los animales irracionales, que ya tienen otro grupo de facultades, además de las vegetativas, tienen pues la locomotiva, por ejemplo. Se pueden desplazar de un lado a otro, tienen unas que sirven para conocer, ya son susceptibles o ya pueden conocer, aunque sea sensiblemente. Un perro, un gato, que era lo que mencionabas ahora, ya nos
conoce, pero nos conoce sensiblemente. ¿Con qué? Con sus sentidos, por ejemplo, los 5 sentidos externos tienen vista, oído, olfato, tacto, gusto, pero además tienen otros sentidos internos que también nosotros tenemos, pero que los vegetales no tienen, que son la memoria, la imaginación, el sentido común y una que se llama estimativa, que les permite saber lo que les conviene o lo que no les conviene. Pero ¿Sueñan? además, ¿Tienen sueños? sí, claro, tienen sueños porque tienen imaginación y tienen memoria. Tienen memoria. Tienen memoria, claro. Un animal lo dejas de ver y luego te reconoce. Tú te vas y cuando regresas sabe que eres tú. Entonces tienen funciones cognitivas. Cognitivas, exactamente, y además apetitivas. O sea, de ese conocimiento sigue en ellos también un afecto. Y entonces tienen apetitos, el concupiscible y el irascible, que producen pasiones. O sea, que funcionan en relación a los bienes o los males que les presentan las facultades sensitivas. Y entonces pueden tener amor, odio, deseo, tristeza, esperanza, desesperanza, ira, todo eso tienen, A ¿sí? ver, Y amor, entonces, ¿dijiste amor? sí, a los Un animales gatito aman, puede amar? sí, aman, pero sensiblemente, es un amor sensible. Por ejemplo, aman su comida, ¿no? Aman a los que los quieren, a sus amos, por ejemplo, ¿no? Pero los aman con un amor sensible. A ver, por Acuérdense que ejemplo, el amor, un perro sí, que va por la calle con su amo y es atacado por un asaltante, y el perro responde al ataque y se le avienta al asaltante, em, y está poniendo el perro en riesgo su vida. ¿Eso es un acto que hace por amor o es un instinto de sí, bueno, protección o de defensa o qué? es que ese amor es instintivo porque es un amor sensible. Es parecido al amor que nos parecido, no igual, ¿eh? Al que nosotros sentimos, por ejemplo, cuando vemos un pastel y se nos antoja el pastel, ¿no? O cuando escuchamos un ruido fuerte y sentimos miedo. Ese miedo es sensible. Ese, ese deseo o ese amor por el pastel, amor es una tendencia hacia el pastel, Un ese apetito. es porque lo apetecemos, es un apetito, ¿sí? Y entonces, pero sensible, eso sí lo tiene el animal, es todo eso que acabamos de decir. Lo que no tiene el animal y que tiene el siguiente nivel de vida que somos nosotros y que tenemos tanto las vegetativas, porque tenemos la nutrición, crecimiento, reproducción, tenemos la locomotiva de los animales, tenemos las cognoscitivas, los 5 sentidos externos y 4 internos que mencionamos, tenemos los apetitos, concupiscible y irascible, pero además tenemos la inteligencia y la voluntad. Entonces en nosotros es más complejo porque tenemos no solo las que nos ayudan a conocer o a apetecer y rechazar, que son sensitivas, sino otras que están más arriba, que son para conocer el intelecto y para apetecer la voluntad. Entonces, en nosotros entran en juego estas, y tan es así que muchas veces con los sentidos se nos puede antojar un pastel, pero con la voluntad y el intelecto podemos preferir una ensalada, ¿no? ¿Eso es ¿Por una qué? ¿eso es una decisión? No. Eso es una decisión. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos que la ensalada es más saludable que el pastel, aunque el pastel resulte más apetitoso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene azúcar, porque tiene harina, que nos produce un sistema, pues, de recompensas muy rápido, pero que nosotros podemos controlar con otras facultades o deberíamos hacerlo, aunque ya vemos que no siempre lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces ganan los apetitos y entonces es un desorden, porque en donde debe gobernar lo superior, acaba gobernando lo inferior, ¿no? Y entonces acabas comiéndote los pasteles y dejando las proteínas y dejando los vegetales y otras cosas que podrían ser más saludables a nuestra naturaleza. El animal no tiene eso, ese conflicto. El animal llega hasta lo sensitivo. Entonces él va a comer lo que es más apetitoso a su naturaleza, pero para eso está diseñado. Muchas veces el hombre, cuando el animal convive con el hombre, le transmite sus desórdenes el hombre al animal. Y entonces
volviendo al tema, pongo el primer ejemplo de por qué entonces vemos perritos o gatitos con obesidad, ¿no? O incluso obesidad mórbida. Mm, Si ellos no tienen esa, porque el hombre de alguna manera los pervierte al compartirles alimentos que producen sistemas de recompensas en su sistema, pues digamos, neuromuscular o en su sistema nervioso, sobre todo en el sistema nervioso central. Y entonces, ¿qué pasa? Que el animal acaba prefiriendo también las azúcares, las harinas o comiendo de más, y entonces pues eso ya es una primera forma de maltrato animal, mm. porque estamos haciendo que el animal se salga del orden que está establecido en su naturaleza y le estamos compartiendo el desorden que nosotros tenemos, ¿no? Porque nosotros sí tenemos ese conflicto, ¿no? Hay una ruptura en el hombre entre lo sensible y lo espiritual. Y esa ruptura es que, como lo decía San Pablo, ¿no? Queriendo el bien, conociendo el bien y queriéndolo, acabamos obrando el mal. ¿Por Ajá. qué? Porque escogemos cosas que pueden ser muy gratificantes sensiblemente, pero poco buenas espiritualmente. Entonces, Em, ese es un es problema, ¿verdad? a eso ya le pudiéramos comenzar a llamar la humanización de los animales. Ya le podemos empezar a llamar, pero en un sentido malo. ¿Por qué? Porque les estamos comunicando algo que los va a perjudicar en Sí. lugar de ayudar. Y lo curioso que algo que decías tú hace rato, una cosita más nada más, si me permites un segundito, es que el hombre tiene responsabilidad, pero ¿por qué? Porque ese orden, el animal y todo lo inferior está ordenado al hombre, pero para que el hombre lo lleve a su plenitud, Ajá. no para que lo destruya. O sea, si alguien tiene un perrito, un gatito, un periquito, un canario, lo debe cuidar y procurar. No puede tener un perro en la azotea que viva allí todo el tiempo, Pues no, o un obviamente pobre, no. unos canarios allí en una jaula que no los sacan al sol nunca, porque nomás quiere oírlos cantar. O sea, Claro. el ser humano es responsable también de la buena vida animal que Así tiene a su es, cargo. así es. Por Mira, supuesto. necesito irnos un poquito para atrás porque hablaste tú de apetito concupiscible y apetito Sí, irascible, que no sí. tienen los animales esos apetitos. Eso sí los tienen los animales. El concupiscible y el irascible ¿Y sí el los humano tienen los también? animales. Y el humano también. ¿Cuáles son? ¿Cómo son estos apetitos? Bueno, el apetito concupiscible es una facultad apetitiva, es decir, nos produce una tendencia. Cuando nosotros conocemos algo, al conocimiento le sigue un afecto o un rechazo. Por ejemplo, si yo veo el pastel que habíamos mencionado, siento una atracción por el pastel, tengo una tendencia a quererme comer el pastel. Eso es debido a que tengo un apetito sensible. Si un gatito le enseñamos un pedazo de carne o un poco de sardina o algo, pues va a tender a eso porque tiene un apetito concupiscible. ¿Sí? El concupiscible va a funcionar respecto a bienes o males que Ah, son fáciles, que son asequibles, que el animal o el hombre puede alcanzar fácilmente. Y el irascible es otro apetito igual o que nos produce una tendencia o un rechazo, pero respecto a bienes o males que son difíciles o arduos, difíciles de alcanzar, ¿no? Por ejemplo, la ira, ¿no? Que es el del irascible, es el más representativo, que es cuando hay un mal presente insuperable, ¿sí? Y entonces el animal, como cuando, por ejemplo, un animal se ve acorralado, o también en el hombre sucede, ¿no? Que ya perdió todas las oportunidades, pues acaba por tener la ira. Entonces, estos apetitos concupiscible y irascible producen pasiones, ¿sí? Son las pasiones como estas, como la ira, como el amor, como el odio, el deseo, la aversión, la esperanza, la desesperación,
¿sí? Todas estas son pasiones que se producen y muchas otras más, ¿sí? Son muchísimas pasiones, unas son como una columna vertebral, pero hay muchos tipos de miedo, hay muchos tipos de aversión, hay muchos tipos de, digamos, de audacia, ¿no? En fin. Ahora, todo esto es en el ámbito sensitivo. En el ámbito espiritual tenemos todo eso, que somos los humanos, tenemos todo eso de los animales, pero además el amor humano pues no se limita a lo sensitivo, sino que puede tener un amor que puede llegar hasta el amor de caridad, que es una virtud sobrenatural infusa que Dios nos da. Entonces hay que ver que el amor tiene una gama, un abanico muy grande, que va desde lo sensitivo hasta lo prácticamente sobrenatural, ¿no? Que ya tiene que ver Mm. con estas virtudes sobrenaturales infusas. Lo mismo la esperanza. No es lo mismo la esperanza que tiene un animal de que le des su comida, porque la espera, que la esperanza como virtud teologal infusa, ¿no? Que es esperar, pero esperar la vida eterna, esperar estar unidos con Dios. Entonces, lo complejo es que en el hombre está tanto lo vegetativo, lo sensitivo, lo espiritual. Es una síntesis de todo desde lo inerte hasta lo espiritual. Estamos nosotros en el medio entre lo espiritual y lo meramente físico. Pero los animales, por lo mismo que están ordenados al hombre, tienen que ser aprovechados por el hombre, pero de una manera racional. Es decir, en esta combinación tiene que entrar en juego la naturaleza del animal que hay que conocer y la naturaleza humana que es racional. Entonces, yo, por ejemplo, puedo disponer de un animal para comerlo porque necesito proteínas, necesito nutrirme, pero tengo que comprender que la forma como voy a disponer de él no puede ser igual que la de un vegetal, porque el vegetal tiene solo tres facultades, que son nutrición, crecimiento y reproducción. No tiene un sistema nervioso, no tiene apetitos, no tiene una estimativa, no tiene las cognitivas, sensitivas, los vegetales no las tienen, ni los apetitos. No va a sentir miedo la lechuga, pero el animal sí va a sentir miedo. No va a sentir tristeza la lechuga, Y dolor. pero y dolor tampoco va a sentir, pero el animal sí. Entonces el hombre tiene que saber que si va a disponer de eso, tiene que hacerlo de una manera racional, que sea lo menos cruenta posible según la naturaleza del animal. No es que no podamos disponer de ellos, no es que ellos no estén ordenados hacia nosotros, pero eso no nos autoriza a abusar de ellos o a aprovecharlos o a disponer de ellos de una manera irracional, es decir, yendo en contra sin tomar en cuenta la propia naturaleza del animal, que eso es algo que es difícil de entender, pero que así es. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la capacidad de descubrir que en ellos hay esas facultades que producen esos sentimientos, ¿no? Esos que pueden tener esas pasiones, esa actividad, esas emociones. Entonces, nosotros tenemos que llevarlo, todo lo que está inferior al hombre, a la plenitud, disponer de ello para bien del hombre, pero de una manera ordenada. Y esto no sucede solo con los animales, sino también con los vegetales y hasta con el mundo inerte, ¿no? Con los recursos naturales como son el agua, como es los minerales que necesitamos también para diferentes cosas, el uso irracional de todos los recursos que están ordenados al hombre, pues acaba por destruir al mismo hombre y no contribuye a lo que Dios estableció, que es que el hombre sea como ayude o apoye en la creación para llevar todo esto a su plenitud, porque al final todo el universo que salió de Dios también va a regresar, tiene como finalidad a Dios, nada más que lo inferior a través de lo superior, pero todo está ordenado, todo lo que sale de Dios, Exitus dice, regresa a Dios, Ah, Reditus, tiene que es regresar. ilícita la contaminación tirando basura o desechos, radiactivos a los ríos o a los océanos, no solo porque estamos atentando contra nuestra propia vida, sino porque estamos dañando algo que es de Dios, ¿sí?
además. Que Dios nos dio para que lo administráramos, como tú lo habías dicho antes, pero que lo estamos administrando mal porque no estamos tomando en cuenta la naturaleza de esas cosas. Hay que tomar en cuenta la naturaleza que tienen esos entes. Entonces, el problema es que como nosotros actuamos muchas veces irracionalmente porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos que nos producen egoísmo, Mm. ambición, soberbia, todo el mal que implica este desorden natural que tiene el hombre, porque es un desorden que está de raíz en la naturaleza, que lo que debería estar ordenado conforme a la naturaleza, ahora lo sabemos, bueno, aquí lo puedo decir con toda tranquilidad, que es por el pecado original, porque el hombre rompió con el orden establecido con Dios, nos lleva precisamente a un uso irracional de las cosas. Entonces, en lugar de ver todo lo que implica disponer de ese universo, de una manera egoísta creamos sistemas que van destruyendo todo el entorno. Entonces, no es que el desarrollo científico y tecnológico sea malo, pero si esa ciencia y esa tecnología no considera todos los aspectos que debe considerar para un recto uso, entonces acaba por convivir de una manera muy destructiva como lo hemos hecho con las ciudades que tenemos ahora y que evidentemente no han considerado a la naturaleza como parte y como un recurso valioso que hay que respetar también, que hay que reconocer en su justo valor. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos creando ciudades que van devastando todo el medio ambiente, ¿no? Una tecnología que no convive con el medio ambiente, sino que lo destruye. Y al final todo esto le regresa al hombre porque el hombre acaba por perder aquello que Dios le dio para poderlo, digamos, para colaborar con él y para que el hombre también lo disfrutara, pero como lo hace de una manera egoísta, con sistemas o con estructuras que ya el Papa San Juan Pablo II había dicho, estructuras de pecado, ¿no? Como son estos sistemas políticos y económicos basados en el utilitarismo o como por ejemplo los colectivismos comunistas, donde la producción está por encima de todo y el Estado, o capitalistas en donde la utilidad está por encima de todo lo demás y entonces la ley del libre mercado, la oferta y la demanda es la que va determinando la escala de valores y en esa dinámica que es pecaminosa o que es, si no queremos utilizar un término religioso, es desordenada conforme al orden natural que el hombre puede descubrir en la naturaleza, pues acaba por ser totalmente destructiva. Y A en ver, eso van pues nuestras mascotitas, ¿verdad? Porque nuestras mascotitas acaban por sufrir o por padecer ese desorden, ¿no? ok, hacia allá voy, pero antes dime esto. Ah, me voy a Cuernavaca a descansar unos días. Y hay unos moscos que me quieren picar. Y entonces tomo un insecticida, Y los matas. pero no solo moscos, hormigas y alacranes y toda esa fauna que hay allí en ese jardín de Cuernavaca, porque yo estoy estar ahí junto a una piscina. ¿Qué te Pues parece? sí, pues a ver, pero ¿por qué están ahí esos moscos Ah, y por por qué están eso. ahí esos alacranes y por ¿Y qué quién está ahí llegó todo eso? primero? Exactamente. A ver, aquí lo que sucede es que a quién le corresponde prever todo eso. ¿A los pobres animales que estaban allí o al hombre que va a construir algo que va a convivir con ese entorno, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que tener es una ingeniería, una arquitectura, un diseño que sea más amigable con la naturaleza y, desde luego, con los recursos que tenemos tecnológicos hoy, que permita esa convivencia en la que cada uno tenga su lugar, ¿no? Y De por eso hay paso, por y eso hay de mosquiteros, ¿no? y de paso me llevo entre las patas a las abejas que andan por allí. Todo Exactamente, les porque toca, yo todos ahí rociando con insecticida y en el pasto y por todos lados. y por todos lados. ¿Y por qué? Porque no está bien diseñado todo aquello y bien construido para que haya una convivencia armónica entre las diferentes especies que además son valiosas porque
si nosotros vamos estudiando más y con la ciencia que tenemos, vemos que muchas de esas arañas pues no eran malas, sino que eran buenas porque unas, digamos, en su cadena alimenticia nos protegen de otros animales o llevan algunos materiales que son necesarios para que haya vegetales, ¿no? Para la polinización, por ejemplo, las abejas, etcétera, y etcétera. Todo eso que el hombre tiene capacidad de conocer y por lo mismo de respetar, es decir, de reconocer el valor que tiene, pues acaba el hombre por querer hacer las cosas en función de la utilidad de una manera práctica y rápida, pues provocando una serie de problemas que al final provocan una convivencia irracional y por lo tanto destructiva, ¿no? Que te Mira, pique el alacrán, que acabes en el hospital o que el mosco te produzca una alergia, etcétera, ¿no? En mejor fin. en vez de matar a todas estas criaturas, me unto un repelente, o sea, mejor me lo pongo yo en vez de quitarles la vida a ellos, ¿no? Bueno, A es que ver, Manuelito, todo merece vivir, aunque claro, si un animal se convierte en una amenaza para el hombre, pues obviamente el animal no va no, no está por encima del hombre, está por debajo, pero si el hombre puede evitar que lleguemos a ese extremo, hombre, pues por ser racional debe preverlo, ¿no? ¿En dónde voy a construir? ¿Cuál es el ecosistema que voy a alterar? es ¿De que qué mira, manera lo voy a hacer? ¿Verdad? ya estamos, acostumbrados a modificar, alterar el medio ambiente, porque si hace calor, pongo el aire acondicionado Pues y así hago es. que la habitación esté fría y viceversa. Si hay frío afuera, pues prendo aquí la chimenea o una calefacción eléctrica. Entonces, estoy alterando el medio ambiente para mi comodidad o Sí, no, supervivencia en un pero grado mayor. sí, pero eso está muy bien. O sea, el hombre está hecho para eso. El hombre en la naturaleza humana está en la naturaleza del universo que Dios creó para el hombre, está precisamente esa capacidad de que el hombre, esa capacidad de ser transformadas de las cosas y esa capacidad del hombre de transformar. Entonces, lo malo no es que el hombre transforme lo que es transformable, lo que Dios hizo para que lo transformáramos, para que lo aprovecháramos porque Dios no nos hizo para ser felices únicamente cuando alcancemos la bienaventuranza eterna, sino nos hizo para ser felices desde el primer momento que nos creó. Y entonces además quiso que nosotros pudiéramos disponer de todo eso para poder hacer. Entonces no está mal que hagamos un aire acondicionado, no está mal que transformemos. La transformación es algo que está intrínseco. Ya el mismo Aristóteles había dicho, el hombre es homo faber, ¿sí? Hombre hacedor, transforma, está hecho para transformar. El problema está en cómo transformamos, que sea de una Okey, manera, cómo aprovechamos, de una manera ordenada, racional y respetuosa con sí, aquello que nos fue encomendado. respeta y cuida la vida. Así Hay es. casas en Miami, en Florida, a las que de pronto entra un caimán, porque ese es su hábitat. ¿Quién llegó primero? Pues sí, ¿Quién puso su casa allí? Entonces, pero que de puede pronto ser una aparece un amenaza para el cocodrilo hombre. y todos contra él para aplastarlo. O sea, es que ya no es esa vida de ese cocodrilo. Estás atentando contra la vida. Pues sí, 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 O sea, entiendo. ¿quién Aunque es el visitante? Tú estás visitando esos pantanos, porque ahí pusiste tu casa, no te está visitando el cocodrilo a ti. así es, tú Háblanos, debiste por haber favor, visto. Manuel, Sí. para establecer esta diferencia, los animales que son domesticables, Ujú. los animales que ya son domésticos y los que Así no. es. O sea, Ujú. a un toro jamás se le va a poder, ya no digas domesticar, ni siquiera domar. Una iguana no es un animal doméstico, No, pero hay gente que tiene una iguana en su casa. sí, ¿Cuál es la pues diferencia, Manuel? bueno, hay animales que eh, todos los animales están hechos para el hombre, pero de diferente forma. ¿Ah, sí? Pájaro. Claro, porque el hombre, digamos, es hacia donde están ordenados los minerales, los vegetales, como le decíamos, los animales, todo está ordenado hacia el hombre, pero el hombre debe reconocer en la naturaleza. Hay unos animales que pueden convivir con el hombre,
que están hechos para eso, e incluso los mismos animales como los perros escogieron al hombre, escogieron vivir con el hombre, ¿sí? Y entonces estos animales pueden adaptarse o, digamos, están hechos para de alguna manera humanizarse, Ok. ¿no? Porque sí se humanizan en cuanto ya entran a una vida doméstica humana. ¿M? Por eso son animales domésticos, ¿no? Que nosotros vamos conviviendo con ellos, pero ahí siempre hay que tener muy en cuenta que eso es lo que ahora se está perdiendo y que tú mencionabas hace un rato, que hay que reconocer que el animal es animal y que tiene una naturaleza y unas exigencias conforme a su naturaleza, que si bien en parte se puede adaptar a la vida humana, porque es un animal doméstico, pero tiene límites, porque muchas veces nosotros queremos tratar a los animales como si fueran personas y eso es maltrato animal. ¿Por Es qué? maltrato. Porque, claro, porque les estamos exigiendo algo que está por encima de lo que está dispuesto en su naturaleza. El hombre lo que tiene que hacer es ver cómo es la naturaleza de ese animal, cuáles son las exigencias de la naturaleza y si lo va a llamar a convivir con él, ver que no le falte nada al animal respecto a lo que su naturaleza exige, no la naturaleza humana, y entonces pensar que porque yo tengo frío, el animal va a tener el mismo frío que yo y le voy a dar, a proporcionar una prenda que no está hecha adecuada para el animal, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que ver qué tipo de pelaje tiene, qué tipo de piel tiene. ¿M? O ponerle una crema porque tiene la piel reseca, en fin, una serie de maltratos que pueden venir de entender, de no entender que la naturaleza del hombre y la naturaleza del animal tiene cosas que son en parte igual, pero en parte son distintas. Por ejemplo, ¿qué es lo igual entre un animal, por ejemplo, un perro, un gato y el hombre? Bueno, pues somos mamíferos, ¿no? Somos vertebrados, tenemos facultades vegetativas, sensitivas, espirituales. No, perdón, vegetativas y sensitivas. El animal no tiene espirituales. Nosotros sí, eso ya es una diferencia. Eso es lo que es en parte diferente. Entonces yo puedo ver hasta dónde llega lo que el animal tiene y entonces tratarlo conforme a lo que él tiene. ¿Puede ser que tenga frío el animal? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene unas terminaciones nerviosas, porque tiene piel, porque tiene músculo, porque tiene nervios y vasos sanguíneos. Por lo mismo siente dolor también. Entonces, pero no va a ser el mismo frío que yo, porque también tiene algo distinto, ¿no? Su piel no está hecha para la ropa, su pelo tampoco. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y muchas veces, e incluso tenemos especies de animales o de perros o de gatos que no están hechos para el clima, para el lugar donde nosotros Mm. debemos estar. Y entonces también debíamos tener en cuenta que el lugar incluya las condiciones. Sin embargo, bueno, pues esto es muy difícil porque en una sociedad tan desordenada, donde se han crecido estas ciudades y estos sistemas que son injustos aún con el mismo hombre, porque hay niños que tienen frío en la calle, hay niños que están o ancianos que están en situación de calle o personas de cualquier edad y de cualquier condición que padecen hambre porque hay pobreza, porque hay miseria, porque hay, pues, ¿qué nos podemos esperar si no podemos ni siquiera resolver lo básico para los humanos? Que nos vamos a poder preocupar por los animales O sea, cuando hay niños que están pasando unas situaciones terribles, esa ¿verdad? gente que a su mascota le pone ropa, le pone un suéter, le pone un gorro, le pone unas, Zapatos, zapatitos, ah, y además lo mete a una carreola, no, ¿eso implica un sufrimiento para el animal? un sufrimiento tremendo para el animal Tremendo. porque no está hecho para eso. Y lo peor es que el animal es tan noble, ¿no? Y Buena aguantan tanto gente. los El animal es animales. tan buena gente. Tan buena gente. Ay, Roberto, me haces reír, ¿eh? A ver, esa Y esas chicas que andan con un pobre perrito
todo el día adentro de la bolsa de mano. No, pues pobre perro. Y lo Ese peor es que el animalito está perrito es tan sufriendo. agradecido. Sí, ese animalito está sufriendo porque no es una condición adecuada. Y lo peor es que es tan agradecido el animal que el animal aguanta todo y eso hace que las personas se ensañen más porque el Ah, animal no le va a poner los mismos límites que le pondría una persona, ¿ves? es que es muy Entonces buena eso gente. O es sea, muy hay triste, animales que son más buenas gentes que ¿no? muchas que Y luego, muchas sobre todo, fíjate que lo curioso es que muchas veces estos perfiles de personas que no pueden convivir con otras personas de una manera afectiva. sana, de una Ajá. manera sana, afectivamente, porque el ser humano sí te pone límites. Entonces, escogen animales que esos no les van a poder, los van a poder dominar de una manera irracional y los torturan porque creyendo que son muy buenos con ellos, porque el pobre animalito les aguanta absolutamente todo y Uf, eso es una cosa gravísima porque los animales, aunque sean domésticos, tienen su propia naturaleza y bueno, a lo mejor sí lo tienes que abrigar en un momento dado en un caso extremo, ¿no? De que haya un frío, pero hay que ver qué tipo de abrigo le vas a poner o también le tienes que cuidar, por ejemplo, he visto mucho el caso de que en las grandes ciudades donde hay pavimento, los perritos los sacan a mediodía con temperaturas muy altas y se les queman las almohadillas de las patas. Y entonces llegan quemados y sangrados de las almohadillas porque los sacan a pasear con temperaturas de lugares que no están hechos para los animales y entonces se les queman completamente las patas, se les queman y llegan con quemaduras de segundo grado que son dolorosísimas a sus casas, pero ahí es que el ser humano no está pensando en el animal, es un egoísmo nada más el estar queriendo que el animal cumpla nuestros caprichos, nuestros deseos, y si bien el animal está hecho para nosotros, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de cuál es su naturaleza, cuáles son sus exigencias básicas. Y nosotros como humanos, si los vamos a traer a nuestra casa, pues propiciarles todo el ambiente, todo lo que necesitan para que ellos puedan desenvolverse conforme a lo que son como animales. Y que Recuerdo una tampoco vez te destruyan la casa, ¿verdad? Porque no, también te la no, bueno, pueden no. destruir. Recuerdo una vez que, el Papa era Francisco. Ujú. Había unas personas en la plaza de San Pedro del Vaticano con una carreola. Y Ay, entonces pasa el Papa y se acercó como para ver al bebé, que además iba muy vestidito, y era un perro. ay, qué Y barbaridad. entonces el Papa se inquietó y les dijo alguna palabra como: "Esto no se hace", ¿no? Pues sí. Ya surgió una palabra nueva, les llaman perrijos. No, pues no. ¿Qué te parece? Muy mal, porque no, pues no son hijos, las mascotas son Y mascotas, le no hacen su son fiesta de hijos. cumpleaños y le ponen un pastel y le ponen un gorro, y el pobre animalito, como tú dijiste, se deja hacer Tortura. eso porque, como yo dije, es muy buena gente. Sí. Sí, entonces lo torturan, torturan al animal porque son puros caprichos de los dueños y eso es muy grave porque el animal no está hecho para eso o los llevan a centros comerciales, yo también los he visto, ¿no? Que son lugares donde hay demasiada gente, donde los pueden pisar, donde no tienen facilidad para hacer sus necesidades. Claro, hay veces en que hay que transportarlos, por ejemplo, en aviones o lo que sea, pero todo eso implica un sufrimiento para el animal, obviamente, y son cuestiones que hay que pensar. Ahora, también hay que tomar en cuenta otra cosa, ¿no? El animal no sufre igual que el ser humano, no sufre. ¿Por qué? Porque no piensa. Entonces, su sufrimiento es en parte igual, en la parte sensible sí sufren igual que nosotros, en lo sensitivo, pero el no tener la parte racional le hace tener otro tipo de sufrimiento distinto, ¿sí? El hombre empieza a sufrir más porque con la inteligencia prevé el futuro, ve el pasado y el presente. El animal vive su presente, lo siente, lo padece, si lo tiene que padecer, pero de una manera limitada. ¿Por qué?
porque no tiene la inteligencia que te lleva a un sufrimiento muy diferente, que incluso puede ser mayor que el animal en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque tú estás pensando. De hecho, desde que tú te vas a ir de vacaciones y vas a dejar al animalito, el animalito no se entera de que tú te vas a ir y tú ya estás sufriendo desde un mes antes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienes que dejar, con quién lo vas a dejar, dónde lo vas a dejar, y luego pues todo eso te va produciendo mucha ansiedad, ¿no? Y que el animal no lo tiene porque él le va a dar en el momento en que lo vas a llevar, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero es menos, no hay que pensar, o sea, también eso es humanizar a los animales, pensar que el sufrimiento del animal es exactamente igual, no, es en parte igual y en parte distinto, pero sí hay que tomar en cuenta que sí sufre y que A por ver, lo mismo hay que sí, prever todas esas situaciones, ¿verdad? tengo planeado hablar contigo también del sufrimiento animal. Ya me lo dijiste, pero tengo que preguntarte esto relacionado. ¿Un animal tiene conciencia de sí mismo, Manuel? No, tiene una facultad que se llama estimativa, que decía Aristóteles que es como una razón particular, es decir, se capta a sí mismo y capta a todo lo demás, se estima, por eso se llama estimativa. Entonces, no es propiamente una conciencia, él no va a decir, a ver, soy un animal, ¿no? Soy dentro de los animales un perro. El perro está por arriba de los vegetales y por abajo de los hombres. No va a pensar, la conciencia es un juicio, es juzgar. Y el animal no juzga, no tiene juicio el animal, pero Pero, sí tiene estimativa que es intuye, ¿sí? Es intuitiva la estimativa. Capta que es él, capta su entorno y capta con la estimativa lo que es conveniente a su naturaleza y lo que no es conveniente a su o sea, naturaleza. no sabe de sí mismo. Sí, bueno, se estima, Se sabe de sí estima. mismo Ok. porque se estima, exactamente. Entonces, cuando hay sufrimiento en un animal, ese es un sufrimiento sordo. ¿Es Es mayor o es menor que en el hombre? Bueno, es menor que en el hombre porque no lo piensa, ¿sí? Y el pensar implica un sufrimiento mucho mayor. Sin embargo, sí lo siente, sí lo percibe, ¿sí? Y sí sufre, si es un sufrimiento sensible, sí lo tiene. Y sí, si el hombre lo puede evitar, debe hacer todo lo posible por evitar el sufrimiento al animal, porque el hombre sí tiene la capacidad de pensar y sí puede prever que el animal puede sufrir y sí tiene el deber de evitarlo. Eh, un animal no tiene esperanza porque es una virtud teologal. No, pero tiene una esperanza sensible, O sí sea, tiene la esperanza. tiene Sí, expectativas. sí, espera que tú llegues, Eso. espera que tú le des de comer, ¿sí? Espera que lo saques al parque, ¿sí? Tiene Tiene una expectativas. esperanza. Sí, exactamente, una Mira, esperanza sensitiva. em, un animal tiene elección, razonamiento. Te lo voy a poner así. Supe de unos experimentos que se hicieron con unos chimpancés. Ajá. Les enseñaron un lenguaje de señas, lo aprendieron, pero ahí te viene lo duro. Con lenguaje de señas les decían, ¿quieres un helado o quieres un chocolate? Y el changuito decía, quiero un helado. Mm. Y entonces le daban un chocolate y decía, quiero un helado. O ahí te va la otra. ¿Quieres un helado de fresa o de vainilla? Pues decía de fresa, le daban el de vainilla y él corregía, lo quiero de fresa. O sea, Sí. Manuel, esto es un razonamiento. No, eso lo que sucede es que el animal sí puede relacionar, ¿sí? Digamos, el estímulo con el apetito, sí lo puede relacionar. Y entonces sí puede, él va a elegir, no va a elegir conscientemente, sino va a elegir instintivamente. ¿Y qué Ujú. es lo que va a elegir? Lo que sea más gratificante a sus sentidos, a su sensibilidad, ¿sí? Entonces, no es una elección propiamente libre, sino está determinado
a elegir aquello que es más gratificante a sus sentidos. Ya está determinado a eso. Y Entonces no entonces va a poder optar. Sí, aprendió la palabra vainilla o fresa. aprendió a relacionar exactamente esos sonidos con el que es más apetecible o el que es más gratificante a sus sentidos, y entonces necesariamente o fatalmente va a optar por eso, ¿sí? Pero no racionalmente, porque no va a decir, pues se me antoja el de vainilla, pero la fresa tiene menos calorías. No, pues mejor la fresa, porque si no voy a engordar. No, pues eso no, ¿no? De las Necesariamente va a ir por el que tiene más, le produce más más satisfacción. gratificación sensitiva, sí. De las personas con las que convive, de los humanos con los que convive, ¿tiene a un favorito o identifica Eh, a ver cómo funciona eso? Sí, también pues el que lo mismo, el que le produce más gratificaciones sensitivas es el que va a querer más, obviamente, por las razones que su misma estimativa y luego los apetitos que decíamos, que es el concupiscible y el irascible, le genera una gratificación mayor. Entonces sí tienen sus preferidos, ¿no? Puede ser el olor, puede ser la compañía que es una persona que le da más atención, ¿no? Entonces todo eso lo capta el animal perfectamente y por eso va a ir directamente con... Y luego además, yo les digo, yo tengo 4 gatitos que recogí, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Sí, de Y un luego basurero recién nacido. de un bazar, sí, recién Tú nacidos los estaban ahí. criaste, Bueno, y pues, ahorita ya tienen imagino. 6 años exactamente, pero 6. son chistosos porque le digo a una que es la gatita, ¿no? Le digo, eres convenenciera, ¿no? ¿Por qué? Porque ella escogió a uno de la familia, ¿no? Y está ahí con esta persona, ¿no? Y entonces siempre está ahí, pero cuando no está, entonces viene conmigo. Entonces, digo, eres convenenciera. No, pues no es convenenciera. Lo que pasa es que ahora sí que, eh, eh, digamos, instintivamente ella viene pues con quien le produce o le pone más atención o le parece más gratificante estar, pero si no está, pues nada tonta, ¿verdad? Va con a la otra alternativa, a la que le queda, Entonces, ¿no? no, Pero no es que sea no, convenenciera. no es posible decir que un animalito quiere más a una persona y a otra la Sí, quiere menos, ¿no es sí. así? Sí, sí, sí quiere más a una, ¿por qué? Porque le produce ¿Así? más gratificación exactamente que a otra. Ellos escogen también, pero ellos siempre quieren, ¿eh? Eso sí de que quieren. O Sí te bueno, quieren. al menos que alguien los rechace o les tenga aversión, eso también lo capta el animal con la estimativa. La estimativa, decía Aristóteles, que es como una razón particular. O sea, capta muchas cosas, pero intuitivamente. Entonces sí intuye que esa persona tiene aversión, e incluso como todas nuestras sensaciones y nuestras emociones producen cambios físico-químicos en nuestro organismo, y como ellos tienen una sensibilidad que es, decíamos, en parte igual y en parte distinta que el hombre, pero muchas veces está mucho más desarrollada que el hombre. Por ejemplo, el olfato, la vista, puede ser la vista de un águila, ¿no? Comparada con la del hombre, pues nada, el olfato de un perro comparado con el del humano, nada que ver. Entonces sí puede captar que esa persona tiene una animadversión contra ella, o tiene repulsión, o tiene miedo. Todo eso lo captan, ¿por qué? Por los sentidos, porque lo huelen los cambios biológicos, físico-químicos que tiene el cuerpo, A y ver, entonces saben, identifica o sabe, dijiste sabe, que sabe, estás enfermo. conoce. Bueno, sí, claro, el animal capta, puede oler incluso las enfermedades, por ejemplo, un tumor, ¿no? Los cambios biológicos y bioquímicos. Bueno, de hecho, por eso los animales, como los perros, los vemos que detectan la droga que va de un lado a otro en un Ajá. aeropuerto, por ejemplo, ¿no? O hay unos que están entrenados para detectar tumores cancerosos. Ajá. Entonces los llevan con los pacientes y ya no son infalibles. O sea, en cuanto hay un tumor ahí, el perro está entrenado para recibir una gratificación siempre que detecte el olor que produce un tumor canceroso, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces,
Por Mira, eso son muy, muy buenos, ¿no? Tenerlos. cuando yo salgo de casa, de tu casa, de la casa de nuestro público, Gracias. Artemisa, que es mi gatita, y esto lo sé porque yo lo acabo de saber porque me lo dijeron, la chica que va a la casa a ayudar. Cuando yo me voy, Artemisa corre a una ventana que da atrás al garage y entonces se asoma para verme salir y entonces corre, o sea, cruza la casa hasta la otra ventana que da a la calle para ver que me vaya. Pues sí. A ver, ¿qué es eso, Manuel? Y luego Ah, también, cuando escucha el motor del auto o lo que sea, se bajan todos. se va a Sí. la puerta. Sí, sí, sí. ¿Cómo está Sabe que vas a llegar, pues que hace porque lo Artemisa? sabe, porque tienen conocimiento. El conocimiento y el afecto les permite saber que llegas, saber, y entonces sienten alegría además y te reciben. Claro, los gatos, yo he tenido perros y gatos. El gato te recibe de una manera distinta, ¿sí? Claro, depende también cómo el hombre se relacione con ellos. El perro, bueno, pues yo, por ejemplo, me decían, les llamaba la atención cuando mis papás estaban viviendo en Cuernavaca, que yo el fin de semana que iba a visitarlos, desde que entraba yo al fraccionamiento, ya la perrita, si estaba con ellos, me esperaba ahí, se iba a la puerta, ya sabían que yo ya había pasado. ¿Cómo captaba que yo estaba ahí? Pues es que huelen a distancia, ¿verdad? Huelen a distancia y sabía y ya me esperaba. Los gatitos, igual que tú, me pasa lo mismo. Ven que estaciona el coche y pum, se bajan todos y entonces ya están en la puerta todos. Y entonces unos pues que tienen sus señales, ¿no? De la forma como ponen la cola, otros además te hablan. ¿No te pasa que te contesta tu gatita? Sí, claro, yo le digo: "Artemisa, Artemisa y ¿cómo te estás? contesta. ¿Cómo estás?". Y me Y hace: te contesta. Chao. Y le digo: "¿Estás bien?". Y a mí me Sí, parece, Manuel, cuando le digo: "¿Estás bien?", me parece que responde: "Bien". O sea, sí. pero solamente en ese momento, ¿ves? Es Pues así un son. aullido, solamente para eso. Así es, Así que tienen diferentes tus aullidos de tus diferentes 4 cosas para gatitos te contestan a ti. los cuatro y cada uno tiene su forma de contestar distinta y de cosas distintas, de si tienen hambre, de si te están llamando para algo, si se llaman entre ellos. Y lo mismo los perros. La perrita que yo tenía, una vez salí con un compañero filósofo aquí de la universidad y le digo, oye, íbamos a ir a comer, le digo, oye, pero no me acompañes nada más a sacar a mi perrita rápidamente para que era una Golden Retriever. Y luego le digo, porque le toca salir y luego ya irnos tranquilos, ¿sí? Y luego ya llegamos a un parquecito y había un palo, es una rama de esas grandes, pero que a mí no me gustaba que agarrara esas ramas. Entonces ella ya sabía, la perrita, que a mí no me gustaba que agarrara eso, pero me veía distraído, entonces se sentó donde estaba la rama y a lo lejos, y entonces me volteó a ver y yo la vi la rama y le digo, no, Se te Frisa, no ocurre. agarres esa rama. Y me dice mi compañero profesor filósofo de aquí de la universidad, dice, hablas con el perro. Le Ah, digo, pues sí. Y lo peor es que ella, wow, me contesta. ah, Me dice, y te contesta. Le digo, pues claro, si se quiere agarrar la vara, ese palo cochino que está ahí, ya sabe que no me gusta y me está diciendo que lo va a agarrar. claro. Y entonces, pero ahora, desde entonces, ahora este compañero filósofo ya tiene, creo que 2 perritos y 3 gatos, o sea, se convirtió. Ah, sí, se convirtió. A ver, ¿no te ha pasado, Manuel, que tus gatitos de pronto se te quedan mirando así, pero con Ah, una mirada, te ven fijamente y luego hacen ah, así, sí. Bueno. como si te dijeran: "Qué mal estás, de veras", co Bueno, sí, a veces como con cuando un realmente, desdén, como que ni te sientas, ¿sí? Así, sí, pero bueno, es que ni te sí, creas el así muy parece. yo te conozco, te están diciendo, ¿no? Sí, a veces parece eso, pero realmente a veces cuando uno ve a un animal, a un perrito, un gatito, un pájaro o incluso un pececito, yo tenía unos pececitos que le decía yo a una profesora también de biología, le decía, oye, ¿me conoce el pececito? Sí, porque yo me hacía una de fiestas cuando llegaba un pececito de esos betas que tenía y pues le empecé a hacer así y se ponía de pancita cuando No, yo llegaba para que le hiciera cosquillas en la panza, ¿no? Porque yo pensé que ni siquiera me tomaba en cuenta el pececito. Bueno, los animales te ven,
Sí, te te ven a los conocen, ojos, te ven a te los ojos. conocen, pero a veces, fíjense que a mí me ha pasado, bueno, a ver si no hay por ahí algunos, bueno, seguramente habrá muchos sacerdotes que te van dentro de todo, de tu, y a ver si no quedo excomulgado, pero a veces siente uno como que Dios te mira a través de ellos, porque es una mirada tan profunda, tan cariñosa, con un afecto tan grande que uno, y es que claro, porque los animales fueron creados por Dios y entonces en ellos está la ley de Dios, está un orden de Dios y entonces él también, Dios nos manifiesta su afecto y su cariño a través de todo lo que él ha creado. Y entonces a veces yo, por ejemplo, con mi perrita que la veía, decía, ay, esos ojitos que me miran, ¿no? O sea, sentía como que eran unas ventanitas por donde yo podía medio vislumbrar, ¿verdad? Analógicamente, lo que es la mirada de Dios, ¿no? De tan pura, ¿no? Tan bonita que se ve, porque obviamente a veces nosotros despreciamos la naturaleza, como lo hemos hecho, por eso la tratamos tan mal y por eso maltratamos a los animales y todo, pero en realidad está hecha por Dios, o sea, todo es un diseño del mismo Dios que la creó y la creó para nosotros, ¿verdad? A ver, Manuel, explícame esto. Si yo estoy cenando, Artemisa se Sí. sube a la mesa, pero no porque quiera algo de comer. Incluso se lo ofrezco y hace así. No, no. Lo que hace ella es estar acompañándome a cenar. Explícame eso. Eso es el pan de cada día con los gatos. Yo imagínate con 4 y que quieren estar ahí todos, No, no, imagínate no nada es más. solo de Artemisa o qué. No, no, todos son igual, o sea, son muy compañeritos los animales. Esa es una Eso. cosa O sea, también quieren muy acompañarte. exactamente. Ellos no quieren la comida que tú les das, a menos que tú se las des, pero eso es muy malo porque eso ya es alterar su dieta y por lo mismo meterlos en una Sí, dinámica que no conviene pero para fíjate nada, que ¿sí? no sucede porque No, Artemisa no quiere qué eso. bueno. Mi No, porque pregunta es además no es su esta. comida. ¿Ella busca mi compañía, estar acompañada, o ella está allí para acompañarme? O sea, Las dos la diferencia. cosas. ¿Estoy aquí porque necesito de ti o estoy aquí porque tú necesitas de mí? Por las dos cosas. Ella le gusta acompañar y sentirse acompañada también. Y es para ella es muy gratificante estar a la hora de la comida, pues ahí echadita, ¿no? Y entonces, y a veces puede resultar a algunas personas escandaloso, ¿no? Que nosotros permitamos que nuestras mascotas se suban a la mesa, imagínense nada. Pero los gatos no tienen límites y No. así son, o sea, es su naturaleza. Ellos se suben a todas partes y no lo podemos evitar. Entonces, cuando el hombre decide vivir con un gato o yo, como yo, que ya son 4 gatitos, pues ya sabes que los vas a tener ahora, aprenden. O sea, yo les enseño ciertos límites, ¿no? Que ya no se acerquen tanto. A veces cuesta trabajo porque insisten en que van agarrando terreno y después ya casi están arriba del plato. Bueno, pues tampoco, pues cada quien tiene su lugar, ¿no? Pero bueno, pues es parte de la convivencia con los animales que yo creo que muchos de los que nos están oyendo, los que vean este programa, pues se sentirán muy identificados porque todos los que tenemos mascotas o han tenido mascotas, pues saben que así es, ¿no? Pero que además te producen, eh, traen muchos beneficios, ¿verdad? Realmente están hechos para acompañar al hombre y realmente sí se beneficia a uno mucho, siempre y cuando los trate bien, ¿no? Bien es conociendo, bien estudiando. Yo no sabía mucho de gatos y me puse a leer, me puse a estudiar qué era lo que necesitaban. Fui con los veterinarios y les preguntaba yo qué era lo que necesitaban, cómo podía hacer, ¿no? Por ejemplo, para que no me rascaran los muebles. Y ¿Qué claro, hay te que dijo? modificar ciertas cosas de la casa porque, bueno, pues les puse el animal siempre va a ir por lo que le gratifica más. Eso es una regla muy importante. Entonces, si el rascador que tú le pones es mejor que el sofá, necesariamente va a ir al rascador y va a dejar tu sofá, ¿sí? Ok. Entonces, lo que hay que buscar es que ese rascador o un árbol que tenga rascadores sea suficientemente más atractivo
que todos los otros muebles que están allí, ¿no? A mí no me rascan mis sillones, no están rascados. Al principio de muy pequeños les tuve que poner de esas tiritas que son que como que se les pegaban las patitas y no les gustaba porque son como de adhesiva, ¿no? Como una cinta adhesiva que tiene por los dos lados, y con eso ya no se acercaban allí. Ya después se las quité, pero como tenían sus rascadores, pues se acostumbraron a rascar en los rascadores y así los fue enseñando. Pero hay que estudiar un poco, o sea, hay que estudiar la naturaleza del animal, sus necesidades, y de esa manera pues los enseña a uno, ¿no? Porque si no también pues acaban por destruir A ver, todo. dime otra cosa más porque ahora quiero ir a cosas más profundas. Vamos a dejar esto, nada más te digo una más. Si Artemisa está así como esperando el momento ya de dormir y ella sabe cuándo y viene y se pone aquí y empieza a ronronear, ese ronroneo me duerme. O sea, Sí, allí pues sí, qué es lo que bueno, está sucediendo. Otra vez, ella exacto. quiere estar allí calientita con Sí, con su humano, o ella está acompañando a mí. Otra vez, tú necesitas de mí, no puedes estar durmiendo solo. Tengo que las estar ahí dos contigo y cosas. además ronroneando, o está buscando ella un beneficio para ella. Ella busca un beneficio para ella principalmente, pero porque se siente, pero porque le gusta sentirse acompañada y vaya, el acompañar es gratificante para ella. ¿Eh? Además, El okey, acompañar es gratificante para ella. Entonces, por eso digo que las dos cosas, en cierto sentido la segunda, porque para ella acompañar es muy, muy gratificante, okey. ¿no? Y también sentirse acompañada, pero no nada más, sino también acompañar. ¿Qué piensa o qué conoce un perrito o un gatito que es propiedad tuya o que tú eres propiedad de él? O sea, está ¿sí me entendiste, no? O sea, ¿y la Perfectamente. casa es suya o está allí en la casa que es tuya? Ay, te voy a escandalizar, pero todo es de ellos. Nosotros somos de ellos. O sea, tú eres su mascota. Exactamente, eres Exacto. parte de su territorio y eres parte de ellos y ellos por eso también te cuidan y por eso también te defienden y por eso también pues eres parte de ellos y les perteneces a ellos. Ellos no piensan que nosotros somos la autoridad ni mucho. Okey. Bueno, podría ser un poco de autoridad dependiendo de la especie del animal. Por ejemplo, en los perros, pues sí hay una jerarquía, ¿no? Y sí puedes tomar el rol de un perrito alfa, ¿no? Que es en sus jerarquías de perros, ¿no? También en los gatos hay. Pero pero de todas maneras sí te ven como pertenencia, ¿no? Como que O algo sea, que le tú eres pertenece. la mascota de tus Sí, 4 gatitos, sí. ¿no? Y Somos como vives las mascotas. Y la casa es de ellos y todo el vives en la territorio casa es de de ellos. ellos. Oye, cuando te vas y no regresas, y no regresas, y no regresas, ¿hay angustia? ¿Hay Sí, sí, sufrimiento? hay mucha ansiedad. Hay que enseñarlos a eso también, por ejemplo, a los gatos. Yo preguntaba cuando eran muy pequeñitos con el veterinario y me dijo, más de 5 días no se puede. Entonces yo los empecé a enseñar porque ellos son, los animales como no pueden pensar y no pueden razonar, entonces lo que les da la paz son las rutinas, ¿no? Que haya rutinas que ellos puedan causar, saber o predecir qué es lo que viene O después. sea, que vaya Cuando una se, persona a darles de comer, que vaya una persona a visitarlos diario, bueno, puede y tú ser que no eso, estás. pero puede ser eso, pero pueden quedarse solos, no más de 5 días, me dijo, en el caso mío, porque son 4 gatos que realmente no estarían solos, ¿verdad? Porque son los 4. Pero aquí lo que hay que hacer es primero todo acondicionado con suficiente comida, agua limpia, todo lo que necesitan y que todo esté perfecto, los areneros y todo. Y después que ellos sepan que vas a regresar. Entonces yo primero lo que hacía era irme poco tiempo, o sea, por decir algún día, y regresas. Y luego ya pasaba un tiempo y luego 2 días y así, ¿no? Y hasta que ya por fin 5 días. ¿Por qué? Porque, y al principio con todo y eso, cuando regresaba yo veía, porque yo tengo cámaras en la casa para verlos, aunque yo esté lejos, los veo por las cámaras, que están bien, que coman, que se está soleando el gatito, que está tomando agua, o sea, yo los monitoreo, pero de muy pequeños sí veía que ya el último día volvían mucho el estómago, sí se estresaban, Ah, pero cuando eran más pequeños, y ahora ya saben, desde que sacamos maletas o lo que sea, ellos ya saben que nos vamos
y saben que regresas. ¿Por qué? Porque ya han vivido esa experiencia y como Ok, tienen memoria, ok. entonces ya están entrenados para saber. Ahora, más de esos días no, porque entonces empiezan a poder tener problemas con la higiene del agua, con Sí. la arena, y Pero entonces si va una persona diario, si va una persona, entonces, y tú los acostumbras, si tienes a esa persona que vaya, eso es ideal porque puedes irte más tiempo, pues mira, exactamente. Sí. estaba yo cenando, estaba Artemisa aquí junto a mí y platicando con una persona, le dije, pues voy a salir de viaje aquí y allá. Y cuando Artemisa oyó viaje, con la manita empezó a hacer aquí así. Ay, Digo aquí, porque sí estaba supo que era. así. O sea, oyó viaje, voy a salir de viaje, Sí, pues sí, sí, sí relaciona. sí relaciona. Sí, Bueno, claro. Conocen palabras y relacionan la palabra con lo que va a pasar. okey, por eso yo le explico, voy a salir de Sí, viaje, regreso al rato, etcétera. A ver, bueno, sí. dejemos estas cosas para ir un poco más allá, más profundo, porque estoy Ay, conversando con un doctor en filosofía, no con ¿en dónde acabamos? Bueno, pues también. La vida humana, cuando termina, es un inicio porque resucitamos, vamos al cielo. Sí. En la vida animal y particularmente en la vida de las mascotas, cuando termina su vida, ahí termina todo, ¿verdad? Mira, Ponía otra, te lo voy a decir de otra manera. ¿Los gatitos van al cielo? ¿Los perritos van al cielo? a ver, mira, bueno, aquí en este ya tocaste mi punto más débil, ¿no? Ah, Doctrinalmente, filosóficamente okey, ahí viene la otra y excomunión, teológico, porque también estudié, exactamente, voy a acabar excomulgado. ahí viene la otra Voy a excomunión. acabar por la segunda excomunión, porque además también estudié teología, o sea, estudié la filosofía y la teología, ¿no? Las licenciaturas. Pero, a ver, tenemos muchos indicios de que incluso pasajes de la Sagrada Escritura en donde se ve que así como por el pecado del hombre toda la creación pues se vio afectada, ¿no? Por la redención de Jesucristo, toda la creación va a ser restaurada. Tenemos pasajes ahí, no los traigo aquí, ¿verdad? Pero tenemos esta de que la creación gime con dolores de parto, ¿no? Esperando la redención, por ejemplo, ¿no? Tenemos estos textos hermosos que nos hablan de que todo va a ser restaurado. Ahora, yo lo que pienso, ¿verdad? Es una postura personal, no es la postura oficial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino como filósofo y con mis estudios de teología y todo, es que esta restauración y este regreso a Dios es que todo va a ser restaurado en su propio orden, según su propia naturaleza. O sea, un animal no va a aspirar a la visión beatífica, pero el universo no fue creado, todo el universo, no hablemos de los animales, las galaxias, ¿no? Toda esta inmensidad que tenemos, que no podemos, nunca hemos podido saber hasta dónde llega, los millones y bueno, una cantidad de galaxias con sistemas solares y demás, para tirarlo a la basura, para que todo se fuera a la Okey, nada. Dios hace las cosas para que permanezcan en el ser, no para aniquilarlas. Dios es ujú, puro acto, puro ser, y por lo tanto cuando saca algo de la nada de esa cosa al ser, no lo hace para aniquilarlo, porque no hay un principio aniquilador en Dios, ¿no? Entonces, para mí, filosóficamente, es más difícil demostrar que una cosa que pasa del no ser, de la nada, al ser, Dios la regrese a la nada, a que todo eso permanezca, porque Él está hecho Él es ser, es acto. Y por lo mismo yo creo que cuando el hombre pecó y entró la corrupción en el hombre y por lo tanto en toda la naturaleza y demás, pues sí, fue una afectación muy grande, ¿sí? Pero no al punto de que se aniquilen las cosas, sino que yo creo que precisamente por eso viene la redención, que es que ese desorden se reordene a lo que Dios había establecido y más aún porque sabemos que con la encarnación de Cristo, el cuerpo glorioso de Jesucristo implica todo el mundo inerte, porque el cuerpo es un cuerpo físico, todo lo vegetativo, lo sensitivo y lo espiritual queda redimido allí. Claro, todo en su orden,
no va a tener visión beatífica una piedra, pero yo creo que ni un solo átomo, así como dice también la Escritura, ni un solo cabello de nuestra cabeza, o sea, nada se va a perder. Yo creo que todo, yo pienso que todo, que es lógico, que siendo Dios, conociendo, aunque sea de una manera tan imperfecta, la naturaleza divina, pues está hecho para que todo permanezca, para que todo se restaure en su orden y que además nosotros realmente Él sabe que no podríamos ser absolutamente felices sin nuestras mascotitas. Ay, Dios mío, ya es Bueno, comunión. ya llevas dos excomuniones, Ya, pero mira, yo me aquí voy uno a perder todo. a esta segunda porque a mí sí me gustaría mucho estar en el cielo y que Artemisa en el cielo conmigo me vea y me haga así. Pero Me además la gustaría. gloria, O que acuérdate me que la gloria, venga acá a la nube 7 donde estoy, y se me ponga ya a ronronear. Pues exacto. bueno, Bueno, es que acuérdate que la gloria es la gloria primaria, que es la visión beatífica, y luego hay otra secundaria que es también cumplir todas las expectativas y todas las exigencias del hombre, que el hombre tenía, ¿sí? Eso ok. es, y eso sí es doctrina oficial, ¿eh? Eso no es Mira, la filosófica de aquí de Manuel Ocampo. pero te va a librar de tu excomunión. Fíjate cómo te va a Ay, librar. Dios quiera. ¿Qué no tenemos? A un monje de Ah, Egipto, San sí, Antonio Abad, como sí, santo patrono de los animales. así es. Y qué no, el día en el que celebramos su memoria litúrgica, Ah, se llevan a los animalitos a las iglesias para ser sí, bendecidos, y lo hemos visto cómo lo han llevado al Papa en el día de San Antonio, animales ah, para que los bendiga. y sí, y también San Francisco de Asís, y bueno, estaba rodeado también San Martín de Porres, y luego también no podemos concebir un Santo Domingo de Guzmán sin su perrito. O Sí, sea, si se han fijado que está siempre con su perrito, a ver, yo no me lo concibo en el cielo sin su perrito, sí está en todas las ya ves, imágenes te del mundo. acabo de librar de la Santa Inquisición, Bueno, porque ay, si te cayera la garra de la Santa Inquisición, dirían: "A ver, momento, ay, no, van a llevar a mí, llévense también a San Antonio Abad exactamente, y a no, San ya me Martín diste de los Porres". argumentos. Muy bien. Y el hermano lobo, ¿que no hablaba San Francisco con él? Exactamente, con Ándale. los animales. Y no le predicó San Antonio de Padua a los peces porque los humanos no Sí, entendían. los humanos no lo pelaban y entonces los peces se asomaban Sí, felices. exactamente. Ese es el otro San Antonio, ese es Este el San de Antonio Padua, de Padua, sí, Padua. exactamente, un gran Vamos a santo, por cierto. conclusiones, querido Muy amigo. bien, muy bien. 1, ¿cómo tratar a los animales? Vamos a centrarnos en las mascotas para no meternos en cosas del rastro y los granjas y Sí, esas cosas. Los animales, las mascotas, ¿cómo sí, adecuadamente relacionarnos con ellos para atender al mandato de Dios, sí, que hizo al hombre responsable de la creación y de las criaturas? sí. Ahí está Tratarlos. el canto de San Francisco, el cántico de las criaturas. Así es, así es, así es. Pero hay que tratarlas conforme a su naturaleza. Cuando tú hay que ser responsables, hay que estudiar. Cuando tú tienes un animalito, que fue cuando llegaron estos gatitos que los tuve que rescatar y no sabía nada, hay que estudiar cuál es la naturaleza del animal, cuáles son sus necesidades reales, no lo que tú crees que necesitaría el animal, sino sus necesidades reales conforme a lo que es el animal, si es un perro, si es un gato, si es un pajarito Un o lo que perico, sea, exactamente, un para pez que el peta animal al que le esté rascas la panza. Tú lo dijiste exactamente. también. Sí, porque venía ahí muy amistosamente y como perrito se ponía para que pues, se ve que le gustaba, porque si no, no estaría allí, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que darles toda la atención y toda la estructura, tanto familiar como la infraestructura de la casa o del lugar donde ellos viven, que pueda ser adecuada para ellos, para que puedan estar felices y para que puedan convivir armónicamente con nosotros, ¿no? Conforme a su naturaleza, no a lo que nosotros se nos ocurre que quisieran. Y para eso que hay que hacer estudiar qué es el animal, cómo sería su hábitat. A esos animales domésticos, pues ya su hábitat durante ya muchísimos años, sobre todo los perros que son y los gatos que son de los que llevan miles de años ya viviendo con el hombre,
pues ya su hábitat son también las casas humanas, pero hay que ver que ahora ni siquiera estamos construyendo casas que sean adecuadas para el hombre, ya no son antropomórficas, ya no respetan las dimensiones, estamos haciendo cosas que nada más sean bajo una visión muy pragmática, muy pragmática. Entonces, ni siquiera respetan lo mínimo para el hombre, estas construcciones de edificios, de desarrollos de departamentos, menos para los animales, ¿no? Cada vez nos alejamos más, ya no digamos con los animales, sino con los humanos. Hay personas que tienen un departamentito así minúsculo y adentro un pobre pastor alemán. No, hombre, qué Que barbaridad. tiene que correr libremente en el campo. No, muy mal. Por eso es que, y no se va a poder adaptar una especie tan rápido. No. Ajá. Es una pena. Y con respecto a Dios, Manuel, ¿cómo relacionarnos con nuestras mascotas para pues, no caer tampoco en pensar que es amor cuando solo es una querencia, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo relacionarnos con nuestras mascotas en un orden adecuado que Dios ha establecido? Pues conociendo la naturaleza de la mascota, dándole todo lo que necesita conforme a su naturaleza, pero no humanizándola, ¿no? Ni tampoco mucho menos, pues divinizándola, ¿no? Dios los puso para que nos acompañaran. Bueno, estoy seguro que la Sagrada Familia tenía sus animalitos también, ¿no? Sabemos de un burrito que le salió buenísimo. Exactamente. Entonces, los animales están hechos para eso, pero hay que servirnos de ellos sin humanizarlos, sin tampoco divinizarlos, mucho menos, que eso sería una cosa terrible, y sí atendiendo a sus necesidades y nunca poniéndolos tampoco por encima de las necesidades de los humanos, ¿no? Porque también eso es muy, muy triste, ¿no? Que muchas veces un animal pueda estar mejor que los humanos que están en ese lugar, ¿no? Eso no puede ser. Sí, tenemos que cada cosa en su orden, ¿no? Y hay prioridades que ya son conforme a la jerarquía ontológica de los seres. Nunca comparar personas con animales, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tienen un estatuto ontológico superior que el animalito. Entonces, hay que darle a cada quien su lugar sin decir, por ejemplo, es que, hay que darle lo suyo al animal y al hombre, a los dos. No tenemos por qué, pero lo suyo es conforme a su naturaleza, ¿sí? Lo que le corresponde conforme a su naturaleza. No más de lo que le corresponde, ni sacrificar lo que al humano le corresponde por dárselo al animal, pues tampoco, ¿verdad? Y estar conscientes que nunca un perrito va a suplir a un hijo. A una persona. Claro que no, a ninguna persona, ni siquiera a un amigo, ni a nadie, a ninguna persona, claro. Sí, aunque fuera un vecino, tampoco. Pues muchas gracias, querido Manuel. No, al contrario, gracias a ti por esta oportunidad para compartir con todo el público que tienes, que es un público muy selecto, y a ver qué piensa, porque ahora no hablamos de temas así, digamos, políticos, económicos, filosóficos, antropológicos, pero bueno, eso también tiene que ver, ¿no? Pero también forma parte. Nos dice toda una cátedra de filosofía, sobre todo al principio de este programa. Ya luego yo te llevé hacia cosas anecdóticas y de querencia y eso. Entonces fue la parte divertida, pero nos explicaste todo este asunto ontológico del ser y de las criaturas de Dios. No esperaba otra cosa de ti. Entonces, la gran conclusión, que no nos escuche la Santa Inquisición, los perritos y los gatitos sí van al cielo, ¿no? O sea, no todo va a ser restaurado en su orden, no van a tener la visión beatífica, pero en mi opinión, ellos, pues sí van a ser redimidos junto con el hombre, ¿no? Bueno, no. El que sea redimido es el hombre, pero toda la creación en cuanto a las consecuencias que el hombre produjo en ella, ¿no? Y por lo tanto, yo sí espero que todo sea restaurado, todo sea planificado y todo sea como Dios lo había dispuesto, y aún mejor porque con la redención toda la creación se inserta de alguna manera en la Trinidad, por el cuerpo glorioso de Jesucristo. Por lo que acabas de decir, se me ocurrió ahorita hacer otro programa contigo en otro momento, porque me hiciste pensar en esto. Los cuerpos ¿Cuál gloriosos. es la solución final para el mal? O sea, Dios va a destruir el mal,
o el mal será Dios como que lo asimile para No, el hacerlo mal bien? se va Eso a es otro programa. Bueno, ya otro programa. Si no, después qué. Ok, así lo dejamos. A ver, ya estaba yo cayendo en un poco en Zaratustra, ¿verdad? La A asimilación. ver si no acabas excomulgado junto conmigo. Ahí va otro, ahí nos vemos en la Ya nos en acompañamos. la No, Gracias, Manuel. bueno, de nada, Roberto. Gracias a todos y a Siempre todos es los que un gusto conversar contigo. igualmente. Adiós. Manuel Ocampo Ponce, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Anáhuac, con una maestría en bioética por el Centro de Estudios e Investigación de Bioética, fundador de la Facultad de Filosofía en la Universidad Anáhuac y actualmente profesor investigador en la Universidad Panamericana. Le agradezco mucho a Manuel Ocampo Ponce y le agradezco mucho a usted el favor de su atención. Le deseo que Dios le guarde. Gracias.